agradecemos mucho este, este webinar, Maternajes y Crianzas, apuestas por un mundo justo, desde la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, y nos sentimos muy complacidas de contar con un hermoso grupo de participantes. Y este es un regalo para el 10 de mayo, pero no les vamos a regalar ni licuadoras, ni aspiradoras, ni planchas, sino queremos regalar un poquito de conciencia y libertad para poder celebrar nuestros maternajes y nuestras crianzas por otro mundo posible. Entonces, es en el contexto del 10 de mayo, sin embargo, mucho más allá de esta fecha, que es muy importante para México, por supuesto. Sin embargo, queremos hacernos este regalo para todas las mujeres de nuestro país y especialmente para en este tiempo en el que vivimos en nuestro país, un tiempo todavía de duelo y no precisamente solo por la pandemia, sino por muchas otras razones. Entonces, muy bienvenidas. En su momento vamos a irnos presentando unas a otras. Entonces, damos entrada a este webinar. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Sandra Villalobos Nájera. Sandra es investigadora asociada C del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Veracruzana, la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y diplomada en Feminismo en América Latina por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades SAGE de la UNAM. Realizó una estancia universitaria de investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también en la Escuela Superior de Teología en Río Grande do Sul. Las líneas de investigación de Sandra son decisiones y comportamientos reproductivos, malestares y tensiones de la conciliación, crianza y cuidado en mujeres y hombres que trabajan en ámbitos académicos desde una perspectiva feminista y el estudio de la participación y ejercicio de derechos de las mujeres y hombres pertenecientes a iglesias cristianas en el campo religioso. Ha sido docente desde 2008 y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde 2020 y actualmente está por concluir la especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO tiene diferentes publicaciones y bueno, Sandra es todo esto, pero es mi amiga y mi compañera, donde he tenido el gusto de compartir con ella, pues en repetidas ocasiones, mesas como esta, aunque sea virtual. Pero también quiero decir algo hermoso de Sandra, ¿verdad? Porque tiene una hermosa niña de 8 años, ¿no? Y ya casi 9. Y que se llama Lavinia, y bueno, para mí uno de los libros que han impactado mi vida es La Mujer Habitada de Gioconda Belli, donde la protagonista se llama Lavinia, y cuando supe cómo le había puesto a Lavinia, así, me encantó, así es que nunca se me olvidará el nombre de Lavinia. Sandra, es una alegría y una honra que estés en esta tarde y en este tema, donde creo que nos enriquecerás mucho con tu participación. Adelante, Sandra, bienvenida. Rebeca, muchísimas gracias. Te agradezco esta presentación tan cálida y de corazón, porque sabes que es recíproca también. Yo fui a hacer unas entrevistas y Rebeca me orientó y yo traía a Lavinia en el rebozo mientras hacía la investigación. Y entonces fue muy bonito cuando Rebeca me recibió
siempre de una manera tan cálida con Lavinia. Y también Tere la conoce. Entonces mi hija ha sido parte también del acompañamiento en la vida académica y eso es importante también decirlo. Es decir, las mujeres hacemos muchas cosas y entre ellas los estudios también con los hijos y las hijas. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer esta invitación a la Cátedra de Teología Feminista, de manera particular a Rebeca Montemayor, que es la coordinadora académica de la cátedra, y me da mucho gusto también poder compartir este espacio con Tere. Una persona, una mujer que yo admiro mucho por la lucha social y por el trabajo que ella hace. Y me da mucho gusto también ver aquí nuevamente a Lucila y poder compartir este espacio con ella y con todas y todos ustedes. Bueno, hablar de maternajes y crianza es complejo, porque se trata de un tema muy amplio y en el que convergen una cantidad de aspectos y niveles de análisis enormes, ¿no? Podemos abordarlo desde muchos aspectos y también encontrar muchos sentidos y significados. Pero Rebeca colocó en el título del diálogo de hoy, Apuestas por un mundo justo. Y esto me hizo reflexionar muchas cosas a partir de que Rebeca me compartió el título de esta sesión. Cosas respecto a la desigualdad y respecto a la justicia. Y entonces, bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me surgen a partir también de este título y de las cosas que yo trabajo. Lo primero que pienso es en el vínculo entre maternaje y crianza y cuidado. Y digo esto porque vivimos en un contexto histórico y cultural en el que en muchas ocasiones pensamos en estos términos como un sinónimo, como una práctica que debe ser llevada a cabo principalmente por las mujeres, cuyo reconocimiento y valoración está situado generalmente solo en el plano de la consideración afectivo-moral, pero que damos por hecho que estamos hablando como de lo mismo, como de la misma función y la misma persona. Y a mí me parece importante separar un poco esto, ¿no? Cuestionar un poco estos supuestos que tenemos acerca de que cuando hablamos de maternaje, crianza, cuidado, estamos hablando de lo mismo. A propósito de este próximo 10 de mayo, que ahora hablaba Rebeca, ¿no? En el que se celebra a las madres en México, pero poco se habla de sus derechos. Entonces me parece importante por eso hablar de ello. El trabajo de cuidado de las mujeres ha sido considerado y naturalizado como una cuestión esencial asociada a la reproducción humana. Y esto, entre otras cosas, ha impedido que durante muchos años este trabajo se haya considerado como un trabajo fundamental para la reproducción social y para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo de las mujeres posibilita el trabajo de muchos otros y sostiene de manera importante la economía. De acuerdo al ENUD de 2019, las mujeres en nuestro país trabajan 6.2 horas más en comparación de los varones si hablamos del tiempo total del trabajo a la semana. Es decir, si sumamos el trabajo no remunerado con el trabajo remunerado, tenemos esta sumatoria. Este trabajo no remunerado que realizan las mujeres tiene dos formas claramente identificables. Una, el trabajo doméstico y la otra, el trabajo de cuidado. A veces estos dos tipos de trabajo se mezclan a tal grado que resulta imposible separar las actividades de uno de otros. De acuerdo a otras autoras, estaríamos hablando de cuidados directos e indirectos. Pero bueno, se mezclan, sobre todo si se trata de asistir a personas como infantes o como adultos mayores, que son cercanos además. Y posiblemente la distinción es mucho más clara cuando cualquiera de estos trabajos se realizan a través de una remuneración, como cuando hablamos de pago en el caso de las cuidadoras o de las trabajadoras domésticas. Pero en el caso de las nociones de maternidad y crianza, que se encuentran inmersas casi imperceptiblemente en nuestra cultura, este tipo de trabajo está fuertemente asociado a ellas. Es decir, este trabajo de cuidado, este trabajo doméstico está fuertemente asociado a la maternidad y la crianza. El trabajo de cuidado y el trabajo doméstico son aspectos que casi de manera inconsciente asociamos a la maternidad y a la crianza. Pensamos
en estas representaciones sociales que una buena madre es la que cuida, la que asiste a los hijos, pero también la que se encarga de mantener el espacio de cuidado limpio, la que prepara alimentos, la que los lleva a la escuela, etc. Las desigualdades de género, producto de esta injusta división sexual del trabajo, producen, entre otras cosas, la saturación, la sobrecarga física, emocional y psicológica y la precarización de oportunidades laborales para las mujeres cuando se trata de buscar una conciliación, que por cierto no existe, entre el trabajo remunerado y no remunerado y con ello el cuidado. La maternidad como destino, como mandato impuesto socialmente a las mujeres, va acompañada de todo este revestimiento de deberes, de cuidado y de asistencia, que hacen, entre otras cosas, que no se ciña solamente al hecho de tener hijas e hijos, sino a un deber social de las mujeres que se espera que lleven a cabo en todos los espacios. Es decir, esta asistencia, este cuidado asociado a la maternidad, se espera que las mujeres lo lleven a cabo independientemente del espacio en el que están. Ahora, cuidar es importante, sin duda. Es importante para el sostenimiento de todas y todos los que habitamos en este mundo y para el planeta, como lo menciona Joan Tronto. Sin embargo, una de las injusticias, esto tiene que ver con el título de este webinar, una de las injusticias que vivimos actualmente es la carga desigual en la distribución de las tareas de cuidado. Para Hochschild y Bajani, el cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes, que no se pueden considerar que sean completamente naturales o sin esfuerzo. Es decir, el cuidado es un trabajo también. Es una labor que implica muchos esfuerzos y es importante considerarlo así también para pensarnos qué es lo que estamos pensando acerca de la maternidad, para reflexionar acerca de lo que es la maternidad. Si le quitamos todo este listado enorme de deberes que tiene que ver con estos trabajos. La maternidad elegida y no impuesta como un derecho humano fundamental puede permitirnos aproximarnos a otras experiencias, al igual que el cuidado elegido y no impuesto. La maternidad y los maternajes pueden tener varios rostros y configuraciones, pero un aspecto central en ello es el papel de la elección y la decisión. Porque cuidar implica un vínculo. Y nuevamente citando a estas autoras, se trata de un vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que brinda cuidados y el que entre la persona que brinda los cuidados y la persona que los recibe. Pero es un vínculo en el cual la persona que brinda cuidados se siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo mental, emocional y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Eso es una característica especial. Es decir, este trabajo tiene que ver con un vínculo que también se puede dar, ¿no? Y un vínculo muy particular. En este sentirse responsable del otro, se pueden tener varias aristas, algunas de las cuales están fuertemente relacionadas con el sobreesfuerzo, la culpa, el sentido de insuficiencia, si pensamos en los mandatos de género arraigados en nuestra cultura. Pero si pensamos desde otro lugar, la elección y la decisión por un vínculo de cuidado, de ternura y de acompañamiento en un mundo como el que estamos viviendo, es también una resistencia a los deberes impuestos, en los que la corresponsabilidad y el autocuidado también pueden ser elementos fundamentales para la construcción de otro tipo de relaciones más justas. Por eso la decisión es un derecho fundamental. Este vínculo es el que puede hacer que las madres busquen parcelas de tiempo, por ejemplo, para disfrutar a sus hijas y a sus hijos, y resistirse así a un mundo que nos expropia el tiempo y el cuerpo en el día a día. Este vínculo es el que posibilita también la satisfacción del ejercicio de la maternidad y los distintos maternajes sin que eso implique la desposesión de sí mismas. Es decir, sin que la maternidad sea un sacrificio y olvidarse de sí mismas para ser, sino la posibilidad de ser con el otro, con la otra, ¿no? En esa construcción también de cuidado mutuo. No es pues entonces solo una lista de deberes, sino que se trata de lo difícil que resulta elegir
en un mundo que expropia la posibilidad de decidir o que omite crear condiciones para que estas decisiones se ejerzan en un marco de derechos como parte de la justicia. Hace un momento mencionaba lo del 10 de mayo como un día en el que las narrativas del mercado y de las instituciones también se unen para reforzar la celebración de una madre que existe y es parte de nuestras representaciones sociales. Un día en el que también hay un gran silencio en torno a las condiciones existentes en las que se ejerce la maternidad en nuestro país. Escuchamos mucho y se recomienda, por ejemplo, la lactancia materna, pero no hay lactarios. No hay lactarios en las universidades, no hay lactarios en las empresas. Las mujeres tienen que extraerse la leche en los baños, guardarla cuando es posible. En muchas otras ocasiones es imposible hacer trayectos para poder amamantar a los hijos en el caso de las mujeres que trabajan. Se habla de corresponsabilidad, pero no hay licencias paternas, ni posibilidades de licencia que no estén asociadas al trabajo formal. No hay guarderías suficientes. Se habla de justicia para las mujeres en casos de violencia y feminicidio, pero cuando van las madres no hay procuración ni impartición de justicia con perspectiva de género, por ejemplo. Y siguen siendo las mujeres y sus redes las encargadas de enfrentar y resolver con los recursos que tengan todas estas problemáticas. Los discursos que refuerzan con argumentos esencialistas el papel tradicional de la maternidad, ahora con nuevos estereotipos y un aumento de deberes, se hacen presentes y con ello la posibilidad de crear condiciones justas para este ejercicio se vuelven más lejanas. Pensar en un mundo justo requiere de marcos normativos, pero también de acciones que permitan construir un ejercicio de derechos pleno. Entendiendo los derechos desde un sentido crítico, que como menciona Gándara, contemple posicionamientos éticos y políticos frente a la realidad. En ese sentido, el derecho a una maternidad por decisión y a una práctica del cuidado mutua y corresponsable son aspectos necesarios que deben ser incluidos como derechos humanos fundamentales para las mujeres. Yo quisiera dejar la reflexión hasta aquí, ¿no? Para poder también escuchar a mis compañeras y que podamos conversar con quien nos está escuchando ahora. Gracias, Rebeca. Gracias, Sandra. Te lo agradezco mucho. Y quizás el acercamiento de Sandra desde la investigación social, sociocultural, y también como un posicionamiento ético y político, que tiene que ver con todas las áreas de la vida de las mujeres en relación con los maternajes y las crianzas. Les invito a que hagan algún comentario o alguna pregunta para cuando ya terminemos de hablar las que nos faltan, podamos hacer preguntas directas para una o para todas. Entonces les invito a que hagan sus apuntes. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, pues voy a continuar porque voy a presentar a Tere, lo cual me da mucho gusto. Tere, como decía, es una mujer a la que yo admiro, una luchadora social. Entonces, bueno, voy a presentarla ahora. Ha hecho mucho trabajo Tere y nos ha dejado grandes enseñanzas. La maestra Tere López Olvera es originaria de la Ciudad de México. Trabajó varios años en la Sierra de Tlapa de Guerrero. Hizo la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría de Teología en la Comunidad Teológica de México.
Ha tomado diplomados de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y en la Autónoma de la Ciudad de México, así como diplomados en herbolaria en la Escuela del Ángel de Tu Salud, Ciudad de México, y Antonio Narro en Coahuila. Tiene experiencia en grupos eclesiales y sociales, reconstrucción del tejido social, educación para la paz, salud social, pueblos originarios y comunidades rurales, con mujeres adultas e infancia. Actualmente es parte del equipo de Solidaridad y Paz y Defensa del Territorio del Centro de Estudios Ecuménicos en la Ciudad de México. Se encuentra estudiando el Diplomado de Teologías Feministas Decoloniales de la Cátedra de Teología Feminista. Es un gusto para mí dejarles con Tere. Tere, tu micrófono, Tere, tu micrófono, por favor. No te escuchamos, Tere. No te escuchamos. Sí. Buenas tardes. Tengo un poco bajo el internet. Ok. Hola. Sí, hola, te escuchamos. A ver, me muevo. Tere, no sé si gustas, estás en tu celular, ¿no? Si gustas quitar la imagen, quizás. Ay, ok. Tu sonido, el sonido todavía no se oye. Hola, hola. Ya. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias, Sandra, por presentarme y compartir este momento. Gracias, la Ibero, que nos invita a decir nuestra palabra. Bueno, yo estuve muchos años en una experiencia de parroquia liberadora. Nací en el contexto de comunidades eclesiales de base, un acompañamiento por los padres jesuitas y un gran testimonio de las religiosas del Sagrado Corazón en esos tiempos que se dejaban los grandes colegios para ir a las zonas periféricas de la ciudad. Entonces, concebí una manera de ser madre, de compartir la vida con otras aristas, ¿verdad? Tenía buenos ejemplos. Mi tía, sobre todo, mi mamá, alguna de mis hermanas ya mayor tenían hijos y pues bien bonito, pero tenía también unas experiencias muy difíciles del matrimonio, la violencia contra infantes. Entonces todo eso me fue configurando. Decidí entrar a una congregación religiosa por ese talante pastoral, por esa entrega liberadora y esa opción. En ese entonces decíamos por los pobres, ¿verdad? Pero también este constante análisis de ver qué está pasando, a qué se deben las situaciones de empobrecimiento. Por esta situación de ser misionera, estuve unos años en República Dominicana dando clases con jóvenes, adolescentes, es como otro sistema educativo, y aparte de las clases me tocaba como dar consejos, me buscaban, a veces para llorar, a veces que el novio, a veces pues porque las clases no se entendían muy bien. Entonces ahí tuve un acercamiento muy hermoso con adolescentes, que se me hace una etapa muy difícil, y yo decía, bueno, los aguanto unas horas en clase, pero las mamás, qué difícil, ¿verdad? Entonces iba enriqueciendo una cultura afrodescendente. Yo no me cuestionaba mayormente toda esta situación de la llegada de africanos a América, y tampoco hacíamos ese trabajo con los estudiantes. Con el paso de los años me he preguntado si como alguien cercano, como amiga, como maestra, sí teníamos que aportar ese asunto, ¿verdad? Posteriormente de esto,
algo que me ha impactado en mi vida es haber estado en la Sierra de Guerrero y haber entrado al Centro de Estudios Ecuménicos. En Guerrero estuve varios años en distintos momentos y me impresionó con el levantamiento zapatista. Decíamos, uy, pues qué bien están organizados los pueblos indígenas, dicen su palabra, están exigiendo. Pero la Sierra del Sur era una situación bien distinta. El hambre había hecho estragos, el no acceso a hospitales, escuelas. Siempre estuve pensando diferente de solo llevar despensas o comidas, como esta parte de iglesia que a veces somos de dar nada más y de calmar situaciones, sin ir a la otra parte de organización. Entonces formamos con algunas personas lo que le llamamos la escuelita Cuishi, donde los niños, que en su mayoría no tenían infancia por el trabajo y el ciclo agrario, podíamos platicar, ver alguna película, estar juntos y cuestionar. Entonces yo me empecé a dar cuenta de esta gran sensibilidad de mi parte de la solidaridad como ternura, como acercamiento. A lo mejor en la cultura no se permitía el acercamiento físico, pero sí estar presente, la atención. Esta parte de ser madre como de pueblo, no resolviendo los asuntos económicos, pero sí diciendo, estamos aquí presentes, estamos juntos. Y la forma de dar consuelo, de dar ternura, de dar protección que implica ser mamá, en los esquemas que conocía católicos, pues ahí se iban a diferenciar mucho. Ahí no era solo abracitos o regalos o dulces. Ahí era compartir la vida, llorar, ir a los sepelios. Comentaba en un espacio ayer para que se consolaran ante unos asesinatos. Fueron 2 asesinatos y una persona había muerto también de enfermedad. Fuimos a enterrar a estas personas al Camposanto, todos callados, llorando, calladamente, un sollozo, ¿no? Como es el dolor indígena. Y yo me veía en medio de eso, ¿qué podemos hacer? Aquí no es cuestión de regalar cosas, de decir que todo va a estar bien, porque realmente era un desastre, ¿no? Pero el estar presente, el inculturarnos un poco, el creer que la palabra sí se hace vida en medio del dolor, me fue como disponiendo mucho. Entonces, de dar tiempo, de estar las 24 horas, yo apoyaba un pequeño proyecto de salud y entonces podían llegar a las 3 de la mañana, a las 5, a las 10 de la noche, tengo un dolor, ayúdame, o la compañera que estaba en turno manejaba, pues vámonos al hospital, ¿no? Entonces estas circunstancias me fueron moldeando para decir, todo esto tiene sentido en un maternaje social, puede ser eclesial o puede ser solo solidario de pueblo, que me llenaba la vida, pero llenaba también las de otros, o al menos nos hacía lazos cercanos para que ese tejido roto, dolido, de tanto rezago de los adelantos tecnológicos de salud, fuera menor. Y entonces le seguía apostando ahí, ¿no? Con los años también, pues ya siendo parte del equipo del C, como ir a las partes de la misma, bueno, de la montaña de Guerrero, pero de otro lado, con el Consejo de Autoridades Agrarias, empezamos los estatutos comunales y cuando yo llegué a apoyar, a facilitar esas actividades, era la Secretaría Agraria que hacía sus estatutos comunales. Por tanto, ahí no estaba reflejado ni que eran pueblos indígenas, ni que tenían una cultura, ni que tenían danzas, ni nada. Era así nada más para que pasara rápido. Entonces, en esta tarea de hacernos parte, de ser solidarios, de sentir ternura, empezamos a cuestionar, a sentarnos con el pueblo, con los abuelas y abuelos, a que opinaran. Recuerdo que en una comunidad dimos una discusión de 2 días, casi todo el día, para hablar sobre un artículo. Gracias a que ellos siempre estuvieron en diálogo, tenían muy claro oponerse a los megaproyectos, tenían muy claro que su territorio fuera libre de minería a cielo abierto y de cualquier otra minería,
y tenían mucho gusto de tener una zona de bosque, de agua, y también sus culturas. Entonces empezamos a decir, aquí es un pueblo Mepá, y tiene tantos años de habitar, todo esto. Entonces era muy difícil porque al ser mujer, o bueno, me decían la licenciada, ¿verdad? Al ir, al principio no ponían atención porque era mujer, después ya fueron respetando y después ese respeto se volvió vida compartida y yo pensaba, si este es el granito de arena, como una madre que prevé, no que nada más demos en el momento, sino a largo plazo, para que los estatutos comunales les protejan y además evidencien que son pueblos indígenas, pues vale la pena tanto viaje, tantas horas, tantos recursos, los talleres, la aceptación. Finalmente coincidíamos con organizaciones fuertes, organizaciones importantes de derechos humanos. Una de esas organizaciones muy importante en el país no había podido convocar a estos pueblos en otro lado para que pues se hiciera la asamblea en contra de la minería y nosotros utilizamos, yo personalmente de comunidad en comunidad, las pláticas de bautismo para hablar sobre la creación y como ellos tienen por sagrado sus cerros y con la minería a cielo abierto iban a ser rebanados esos cerros, destruidas esas cuevas sagradas, los ríos, los manantiales, pues ellos mismos llegaron al acuerdo cuando ya les evidenciamos información de lo que venía. Dijo un señor, pues es que aquí Nuevo Jerusalén, testigos de Jehová, evangélicos y católicos, nos va a llevar la chingada a todos si no defendemos, ¿verdad? Entonces, el estar ahí, el caminar con ellos, yo sentía que esa vida tiene mucho sentido y me uno a tantas mujeres migrantes o justo mujeres buscadoras en decir, bueno, algunos sí son mis hijos, pero otros no son mis hijos, pero los hijos de todas son nuestros hijos. Una mujer guatemalteca que llegaba con muchos niños casi de las mismas edades, le decíamos, pero todos son tus hijos. No, pero los hijos de las otras son mis hijos. Entonces, esta solidaridad, esta fuerza que nos damos unas a otras como mujeres, que a veces amparamos un pueblo, que a veces construimos una escuelita, es lo que a mí me ha llevado a tener este gran sentido materno, no biológicamente, pero sí también socialmente en lucha desde una iglesia de vida, desde una apuesta para que todo siga adelante, pero también de desafiar las estructuras de muerte y opresivas. O sea, la fuerza de la ruaj en la que creemos no puede tener sentido si se queda al interior de los lugares seguros, ¿no? Es en la periferia, en la itinerancia, en lo que está al límite, donde la vida recobra su fuerza y a veces incluso en medio de la muerte, pues volvemos a hacer planes. Platicaba con una de las buscadoras que vino al Foro Social Mundial y decía, y yo le comentaba, también en el norte hay sacrificios de niñas y niños en estos rituales de narco. Ella comentaba, hemos encontrado, y seguramente en la Ciudad de México también hay esta situación. ¿Qué pasa con nuestras niñas y nuestros niños? ¿No? Entonces, esta relación de como mujeres cuestionarse que el amor no solo alcanza para tu familia, sino para muchas otras familias, pues creo que nos lleva a inventar proyectos de vida, de búsqueda. Y ya así como otro momento que he visto muy, muy sentido y muy práctico en la laguna, en Coahuila, por parte del CE estamos compartiendo apoyo, facilitación y aprendiendo del colectivo Shalom en torno a un contexto violento, pero con el llamado o mandato que decimos en el C de que una madre de familia dijo, bueno, ¿y que no vamos a hacer nada por la infancia, por la juventud? No podemos estar de frente al narco, no podemos hablar con partidos políticos. Las iglesias, algunas han cerrado, más sobre todo quedó lo sacramental, pero no podemos ser indiferentes. Y entonces empezamos a inventar las escuelitas de paz
talleres de arte y paz, búsqueda, a veces conviven de distintas tradiciones, a veces también algunos son hijos de mujeres que han sido utilizadas como mulas de la droga o de algunos sicarios o de gente desaparecida. Y decíamos, ¿realmente tendrá sentido 2 horas, 3 horas que le demos compartir y que sus pulseras y su pintura y la cerámica y todo esto? Y decíamos, sí vale la pena. Eso, ese cariño, esa ternura, el sentirse protegidos ahí, compartir, hablar, poderse expresar por medio de un títere, de una máscara, les va marcando su vida y sí está produciendo otra forma de ver la vida, aunque las violencias no están cambiando desde la base, ellos van trayendo más fuerza o afirmándose a ser pueblos diferentes, ejidos diferentes, que es donde nos movemos en zonas rurales. Es como la distinta experiencia que Dios, la vida me han regalado, que muchas mujeres me han enseñado. A lo mejor ahorita no pareciera, pero muchos años fui muy introvertida y si no es por mujeres maestras, mujeres amigas, mujeres que desafían, mujeres sufrientes también, que uno va abriendo los ojos y pues tienes que hacer apuestas, ¿no? Como dicen en las cuestiones de paz. O estás con la opresión o estás con los opresores o estás desafiando esa opresión, ¿verdad? Inventando algo. Por ahí entiendo mis esquemas en los que crecí de maternidad fueron transformándose. Me alegra mucho compartir la vida con los distintos pueblos independientemente de sus causas por las cuales luchan. Sin duda he tenido grandes escuelas, pero sobre todo la vida, ¿verdad? El cuestionamiento y el no conformarnos a que las mujeres sigan estando en condiciones que les oprimen, independientemente de la maternidad que puedan elegir o que a veces les faltaron elementos para decidir. Siempre la esperanza de que se puede continuar es algo que nos va uniendo a todas, que nos entrelaza del sur, del norte, del centro, que es lo que he podido caminar. Y aquellas palabras con las que empiezo a veces con estudiantes, ahora que han pasado los años, se transforman para ampliar y para seguir adelante. Creo también que aún en nuestro contexto se ve muy estigmatizado que una mujer se quede soltera, que no tenga hijos, que no entre a un esquema de competencia por un varón o que no esté constantemente en este cuidado cosmético o hasta físico, ¿no? Y digo, por salud, qué bueno que hagamos todo. Pero cada vez encuentro más mujeres de distintas edades, pueblos, incluso algunas salen de congregaciones donde ya no, esa estructura ya no nos ayuda y quizás ya no podemos aportar ahí, entonces tenemos que seguir caminando, ¿verdad? Pero no dejamos esa fe y el compromiso misionero y nos abrimos a espacios sociales. Yo por ahí vería este compartir porque es lo que transforma. Y justo también creo que muchas jóvenes que dicen no creyentes en una tradición religiosa, sí están aportando a nuestro mundo, ¿verdad? Y sí están construyendo otras formas de acompañar, de dar vida. Diría el Éxodo, hay la tierra donde emana leche y miel, y en algunos momentos hacíamos esa reflexión de pensar si la madre que da leche como biológicamente solo es madre, pues también estamos las otras mujeres hermanadas con la que da leche, que también damos miel, ¿no? A la vida, a los pueblos, y a la vez eso nos llena la vida. Por ahí valoraría a grandes rasgos otro tipo de maternidad enlazada con las madres biológicas, las madres de hijo, las madres indígenas, las madres luchadoras sociales, defensoras, ¿no? Que muchas circunstancias las llevaron, no se veían en esas condiciones, las circunstancias injustas y corruptas de nuestro país las llevaron a sitios de activismo y ahí también nos encontramos y nos fortalecemos. Pues muchas gracias y por aquí mi palabra.
Muchas gracias, Tere, por tu compromiso, tu espíritu, tu corazón en el activismo por los derechos humanos siempre, y especialmente en tus maternajes que también inspiran nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos un enfoque de la investigación sociocultural, las apuestas político-éticas de Sandra, y tenemos el activismo por los derechos humanos y también por ejercer otros maternajes. Muchas gracias, Tere. Adelante, Pati. Bien, pues tengo el gusto de presentar a Rebeca Montemayor López. Nos conocemos ya hace tiempo y con este talante siempre inclusivo del ecumenismo, de la sensibilidad, ¿no? Por la vida y por la lucha, por la preparación de mujeres en el campo teológico y social. Y pues ella es pastora ordenada y tiene este ejercicio desde el año 2000 en la Iglesia Bautista Shalom en la Ciudad de México. Pues este caminar le ha implicado también estudios con una licenciatura en teología y la maestría en ciencias teológicas, con una especialización también en estudios de género. Ha sido docente por más de 25 años en varias instituciones teológicas y de educación superior en México y en las áreas de Biblia y género, ecumenismo, diálogo interreligioso. En el área de la teología feminista, los enfoques de su diálogo interreligioso, los enfoques del trabajo bíblico y teológico se enfocan en el área de Biblia, conocimiento y uso de las metodologías contextuales de exégesis y hermenéuticas, como lo de la pastoral feminista. También tiene experiencia en compromiso y militancia en el ámbito ecuménico, y esto también le ha permitido formar parte de movimientos y organizaciones en distintos lugares de América Latina. Es miembro a su vez de la Comisión Evangélica de Educación Cristiana en América Latina, CELADEC. Es miembro también de la Asociación de Teólogas del Tercer Mundo, ACED, y de la Red Biblista Latinoamericana, RIBLA. Ella también en México tiene una participación activa en iniciativas de inspiración de fe en apoyo a la paz y la no violencia. Estuvo siendo parte, acompañando y prácticamente en la Asamblea Consultiva de CONAPRED, en el Movimiento de Iglesias por la Paz desde 2011, y también forma parte de la Asamblea Consultiva de Católicas por el Derecho a Decidir y del Grupo Ecuménico o de Acompañamiento Espiritual. Pues no acabaría de comentar todas las actividades y preparación que tiene Rebeca Montemayor, y le dejo la palabra para que nos comparta su importante reflexión. Adelante, Rebeca. Gracias, Tere. Gracias, igualmente. Pues sí, como dijo Tere, de verdad somos también amigas y compañeras en muchos espacios compartidos. Maternajes y crianzas, mandato divino, imposición, destino u obligación. Dice un poema muy conocido, ¿cómo me dan pena las abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño
recordando a un hombre y arrastrando un niño. Las abandonadas me dan estas penas porque casi todas son mujeres buenas, son manzanas secas, son frutas caídas del árbol frondoso y alto de la vida. De sus hondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Es un poema a principios del siglo XX. Y en la evocación de este breve fragmento que seleccioné de Julio VI, descubre una gran diversidad de concepciones e imaginarios sobre las mujeres y las maternidades no esperadas y excluidas. Y según estudios sobre este poema, en este caso, las interpretaciones que hago, sobre las madres que fueron expulsadas de sus hogares por traer al mundo a un hijo fuera del matrimonio. Pero lo que resalta y llama mi atención son los versos finales. A Dios no le importa el dolor y desamparo de estas mujeres, madres, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Y yo me preguntaría, desde la teología, qué interesante o qué horror. Qué imágenes desoladoras de un Dios ajeno, un Dios indolente, un Dios patriarcal, que no le interesa nada lo que pase con las mujeres y la maternidad. Voy a compartir dos experiencias desde mi formación bíblica, en mi primera etapa de niñez y adolescencia, en una iglesia evangélica, bautista, y creo que compartimos también quizás con la catequesis católica, el famoso texto de Proverbios, ¿no? El elogio de la mujer virtuosa, y sabemos que es una de las principales elegías de la literatura hebrea y sapiencial. Por una parte representa a la mujer que en su función de esposa y madre, en su función de esposa y madre encuentra el sentido de su vida, y por otra parte la expresión mujer virtuosa, que literalmente significa mujer de vigor, mujer fuerte, mujer capaz. Siempre la expresión inicial, al final del texto que dice, ¿y quién hallará a esta mujer? A veces es motivo de no solamente de desafío, sino decir, ¿y quién hallará a esta mujer virtuosa? Es motivo de cuestionamientos. Pues, ¿quién daría la talla a toda esta gran lista de funciones que una mujer debe de tener todos los días como algo muy abrumador y aplastante en su vida? Pero al final dice el texto, pero si teme y ama a Dios, será alabada o reconocida. Por supuesto que este texto se refiere a la sabiduría y es una metáfora, pero también en el contexto judío se refiere a cuando los judíos jasídicos estudiaban para rabinos y las esposas elegidas eran las que se hacían cargo del hogar. Entonces, sí era en el contexto algo que sí sucedía, con cumplir multitareas para sostener la casa y la familia. Entonces, eso es un ejemplo, porque, bueno, yo quiero comentar que me lo aprendí de memoria, son como 30 versos, porque era parte, ¿verdad?, de la catequesis en mi iglesia. Y otro ejemplo que yo evoco de esta primera parte de formación bíblica es las madres ejemplares en la Biblia. Bueno, yo le llamo como el top 10, ¿no? De las mujeres que siempre nos enseñaban, que eran las mujeres ejemplares y todas son madres. Sara, Agar, Rebeca, Lea, Raquel, Jocabed, la mamá de Sansón, Noemí, Ana, Elizabeth y María. Se me enseñó que muchas de ellas tuvieron que esperar muchísimo tiempo por aquel hijo que su corazón tanto anhelaba. Algunas de ellas tuvieron que seguir extrañas reglas y llegar a muchos extremos para proteger a sus hijos. Pero la cosa que todas ellas tuvieron en común, dice, o me enseñaban, que todas hicieron algo extraordinario por sus hijos. Al paso del tiempo, descubrí que cada una tendría también algo oculto, que no sería muy ejemplar, porque nadie es perfecto, ni aun las madres, y creo que en su contexto quizás sí esperaban lo mejor para sus hijos, aunque sabemos el final de muchos de ellos. Y aquí es donde yo descubro este sentimiento de sufrimiento, en el que se nos habla de que sí fueron madres, pero a costa de qué. Y en una segunda instancia quisiera compartir algunos ecos y resonancias de mi crianza y mi maternidad. Yo le llamaría memorias. Uno, creo que mi abuela y mi mamá fueron feministas sin saberlo, pero ahora lo entiendo. Por la valentía y la libertad con que eligieron sus proyectos de vida y por respetar y alentar siempre mis propias decisiones y proyectos de vida. Segundo,
Yo nunca me iba a casar y menos a tener hijos. Cuando me casé, acabé de estudiar teología. Y cuando decidimos, mi compañero y yo, tener hijos, fue un largo y sinuoso camino de muchos años. Buscamos la adopción, pero al cabo de 6 años nació mi primera hija y casi después de 5 años la segunda. Tercero, mujer, se vale parir sueños y si lo deseas, hijos e hijas. Este epígrafe lo escribí con mi segunda hija de 8 meses, cuando preparaba una conferencia sobre los ministerios de la mujer. Cuarto, ni héroe ni víctima, somos compañeros, compañeras. Me voy a estudiar la maestría a Costa Rica, esto lo dijo mi esposo, y mis hijas de 9 y 4 años se quedarían con el papá. Fue una lucha frontal contra el rompimiento de atavismos socioculturales y aún eclesiales. ¿Cómo era posible que la pastora se fuera y dejara al pastor solo con sus 2 hijas? ¿Qué iba a pasar con ellas? Bueno, realmente creo que estuvieron mejor cuando estuvieron varias veces con él. Pero esto es lo que decía mi esposo, ni héroe ni víctima, soy papá y comparto la paternidad con mi compañera. Quinto, hijas, espero que este día pronto no sea la excepción de la regla. Atrévanse siempre a dar el paso que sigue. Esto yo lo puse en mi ordenación pastoral, donde ellas me impusieron la estola en marzo del año 2000. Y sexto, acompáñenme a la Marcha de la Dignidad, un 10 de mayo diferente. Los últimos años he participado en las marchas de las madres en busca de sus hijos e hijas. En 2019, un año, bueno, antes de que empezara la pandemia, nos fuimos las 3 a la marcha y estuvimos juntas todo el día después de acompañar a las madres y compañeras en ese día. 2 años virtual y ahora de nuevo será presencial. Esperamos estar ahí. ¿Cuáles son los mitos de las maternidades? Desde estas imágenes que mencioné y desde un contexto actual, veo las realidades de una maternidad construida, como bien dijo Sandra, bajo los parámetros patriarcales y culturales, reforzados por una desigualdad social y económica y por una violencia estructural y eclesial, con interpretaciones bíblico-teológicas que siguen reforzando las imágenes de las abandonadas y la abnegación, las supermujeres o las madres ejemplares. Las frases mexicanas que todas sabemos coloquiales: madre hay una sola, el amor materno es eterno, mi madre es una santa, el amor de una madre aguanta todo. Pero ¿qué hay bajo el mito del amor materno? Cuando quienes han indagado sobre la especificidad de lo mexicano, desde Samuel Ramos, recuerden que Samuel Ramos, ¿no?, que decía mucha madre y poco padre en América Latina, y Octavio Paz, hasta Carlos Monsiváis y Roger Bartra, han abordado cuestiones que rozan el mito de la madre. Muchos vetos con interesantes resonancias, y otra en la que plantea el machismo como resultado, sí, de tener mucha madre y poco padre o ausencia de padres, pero una tercera es la que da cuenta de la fuerte presencia del culto a la madre en la cultura popular. Un ejemplo es el guadalupanismo, ¿no? Como, nuestro pueblo mexicano, nuestra madre morena. Pero dice Marta Lamas, cuando se habla de la maternidad solo en términos de un destino sublime, se olvidan las horas de trabajo, como dice Sandra, que implica. Cuando se elogia la abnegación, se deja de lado el despotismo y la arbitrariedad que suele acompañar la crianza, o la no visibilización. Cuando se alaba la devoción, se desconoce el maltrato y la crueldad. Y por otro lado, diríamos las embarazadas, y a veces dice que esto es un mito cuando los feministas decimos que no se les respeta durante su maternidad o no se les da el empleo, o las parturientas o postparturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de lactancia, como decía Sandra, o estancias infantiles, que las limita laboral, política y socialmente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender a los hijos. Nuestra querida amiga Marta Lamas, ¿no?, en Madrecita Santa. Es decir, ¿y cuáles son los otros maternajes? Que es lo que abordó Tere y que será parte también de este webinar. Por eso hablamos maternajes y crianzas. Otro ejemplo bíblico y que a mí siempre me impactó, y bueno, que ahora lo puedo releer de muchas maneras, más feministamente, las maternidades redentoras y colectivas de las que hablaba Tere, ¿no?
Moisés, el gran caudillo y el liberador del pueblo de Israel, no tuvo una madre, tuvo muchas. Jocabed, su madre biológica, las parteras que protegieron su vida, María, Miriam, su hermana que lo cuida, y la hija del faraón que lo adopta. Sin saberlo, estas mujeres compartieron una maternidad que prosperó en la vida del libertador de Israel. Y hoy evocamos a las parteras Sifra y Fua. Las historias de las parteras Sifra y Fua es una historia de amor, con su acción desafiante al imperio. De algún modo se hicieron aliadas de Dios y de la Ruá, y madres de todos los niños que salvaron con su compasión y decisión. Todas ellas, las otras madres de Moisés, nos hacen ver las diferentes maneras de ejercer la maternidad, porque no es solo por un hecho biológico de procreación que se es madre, sino también es una elección de amor y decisión también de compromiso, pero también de aguante y mucha fuerza. La historia de Moisés es un buen ejemplo de maternidades colectivas y redentoras, pues no solo salvaron a un niño, sino salvaron a todo un pueblo. ¿Y qué habría sido del éxodo sin ellas? ¿Cómo establecer redes de maternaje en este webinar? Porque dijimos que son apuestas por un mundo justo. Como un espacio de ética, de cuidado, donde la ternura, la solidaridad, la empatía son los vínculos entre las diversas formas de ejercer maternidades compartidas con paternidades. Por ejemplo, los círculos de mujeres, que ahora proliferan más, pero también los feminismos comunitarios que ya mencionó Tere y que son de mucha inspiración. ¿Por qué? Porque se hace memoria de las ancestras, por un lado, para resignificar las identidades de las mujeres, pero también de las cosmogonías pluridiversas, como bien decían, desde el feminismo comunitario, pero también es un ejercicio de maternajes colectivos. Entonces, realmente podemos ser madres de muchos y muchas, y otras han sido madres también nuestras. Madre, no solo hay una. Y desde México, como dos ejemplos importantes para mí, es las organizaciones feministas como GIRE, porque definen una reproducción elegida, pero también, como mencionó Sandra, también están defendiendo los derechos de las paternidades, ¿no? Para que los padres puedan ejercer el cuidado de sus hijos e hijas. Pero también creo que también tenemos que celebrar esfuerzos dentro de toda esta política de las estrategias de la difusión y conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y mujeres. Decir no a los usos y costumbres del matrimonio infantil y embarazos adolescentes, que es un problema de salud pública y creo que todas lo sabemos. Y para ir cerrando, yo cierro con otra experiencia que para mí ha sido una experiencia también de maternaje y que también Tere lo compartió. Dijimos que el 10 de mayo es el Día de las Madres en México, pues es un día más importante que la independencia o que la Revolución Mexicana, ¿no? Y en los últimos años, mis hijas Jimena y Beatriz hemos acompañado a la Marcha de las Madres de Hijos e Hijas Desaparecidos, que se realiza desde 2011. Y en un inicio solo en la Ciudad de México, pero ahora en los 32 estados de la República Mexicana, las Madres Buscadoras, con sendos grupos organizados, ahora en enlaces nacionales, entre otros grupos, y que el Centro de Estudios Ecuménicos también está trabajando como un eje importante, y bueno, desde Iglesias por la Paz, Tere, ¿no? Donde también hemos acompañado de otras maneras. Antes, mi referencia histórica eran las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, que siguen marchando todos los jueves a las 3:30 p.m. desde hace 43 años, o las madres chilenas buscadoras de sus hijos e hijas en el desierto de Atacama. Yo nunca imaginé que un Día de las Madres en mi país estaríamos en acciones de esta magnitud. Nada supera el sentimiento de dolor, impotencia e indignación, pero también la fuerza, la inspiración y la lucha de estas madres y familiares nos impele a acompañarles en este día, y creo que para mí ha sido una de las experiencias más conmovedoras de mi vida y también para mis hijas. Y ahora lo que yo quisiera compartir para terminar es que estamos viviendo con generaciones que claramente deciden o elegir no procrear biológicamente, pero sí ejercer las maternidades. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque también nos toca a la cosmovisión religiosa, ¿no?
Voy a mencionar algunas de las frases que yo anoto en una libretita cuando mujeres jóvenes me comentan esto. Del génesis de la reproducción y la multiplicación no tiene que ver con procrear hijos e hijas, sino con un cuidado integral de la creación. Los hijos que Dios te mande, esto no es real, es un mito y una mentira. Hay muchas maneras en que podemos formar familias. Ya bastante sufrimiento hay de los niños y las niñas, ¿para qué traer más a sufrir? Yo no quiero procrear hijos, pero sí quiero ser abuela. ¿Para qué tener hijos? ¿Para que te los desaparezcan? ¿Para qué te los maten? Creo que las comunidades de fe, desde las muy diversas espiritualidades y desde una visión feminista y liberadora, por supuesto, llegar a ser y hacer estas comunidades de apoyo y acompañamiento, estas redes de maternaje. Y yo diría que las redes de maternaje, como bien decía Tere, ¿no? Hay sufrimiento, hay contradicciones, son vulnerables, pero también creo que son creadoras y recreadoras de fortaleza y esperanza, porque es verdad, el hijo de una o la hija de una llega a ser el hijo de todas y la hija de todas. Entonces, yo sí quisiera terminar con decir que es posible en este momento de la historia de nuestro país, en medio de esta situación tan oscura y tan dolorosa, crear estas redes de maternaje que nos impelen, que nos convocan, y es cierto, mucho más allá de una espiritualidad confesional, yo creo que todos los seres humanos y todas las mujeres tenemos una espiritualidad de muy diversas maneras, y creo que este encuentro nos ayuda a recrear el maternaje y las crianzas, por supuesto, para estas nuevas generaciones que ya están con nosotras y que vienen también, vienen empujando fuerte y lo sabemos. Muchas gracias. Gracias, Rebe, por tu compartir y hermosa reflexión que nos manda, ¿no? Hacia un futuro más esperanzado. Pues muchas gracias, Sandra, Tere, y podríamos compartir desde nosotras alguna resonancia de una a la otra, unos minutos, Sandra, Tere, y luego abriremos o compartiremos algunos de los comentarios o preguntas desde el Facebook, ¿no? Entonces, adelante, Sandra. Bueno, yo quiero recuperar cosas que dijo Tere que me parecen fundamentales en estos tiempos. Yo hace un momento hablaba también de la ternura como una resistencia, de la importancia del cuidado, ¿no? Y de cuidarnos unos a otros. Y en ese sentido me parece que el compartir de Tere tiene mucha resonancia en mí cuando habla de los hijos de las otras son nuestros hijos, ¿no? Y el amor alcanza para otras familias. A mí me parece que esa es justo esta práctica de cuidado para todas y todos. Una práctica de cuidado horizontal, una práctica de cuidado mutuo, corresponsable. Y me parece que este es un aspecto de resistencia en este mundo que todo el tiempo nos está llamando al individualismo, ¿no? A que cada quien vea por sí mismo. Entonces me parece, Tere, que esto que tú manejas respecto al maternaje social es un punto fundamental, es una ruta, como decía Rebe y tú también, hacia la esperanza. Es la posibilidad de crear comunidades desde otro lugar, de otra manera, con vínculos de otra manera, ¿no? Con estas elecciones que se hace por el otro y por la otra, no desde la imposición, sino justo desde este compartir con las otras y los otros la vida y la responsabilidad del cuidado de todas. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me parece muy importante. Y ahora que decía Rebe que podíamos ser madres de otras y otros, también pienso que podemos ser hijas de muchos y muchas, ¿no? Es decir, también dejarnos cuidar es importante, ¿no? Justo soltar estos supuestos de las madres todo abarcadoras y los padres todopoderosos tiene que ver también con dejarnos cuidar, porque el cuidado mutuo también es eso, y con el autocuidado que también nos debemos. Entonces también la posibilidad de ser acogidas, de ser abrazadas con ternura,
de podernos cansar y abrazarnos a alguien para ser acogidas. Entonces eso me parece que también es importante y yo lo recupero de estos hermosos compartidos que ustedes han tenido hoy conmigo. Tere, adelante. Muchas gracias, Sandra. Me impresionó esta parte que nos comentas de las cifras y del dolor de no tener lactarios, ¿no? En las escuelas. Me hizo memoria de cuando estaba en República Dominicana, en un liceo. Si había una joven embarazada, tenía que andar cargando su acta de matrimonio, porque cualquier maestro o maestra se la podía pedir y si no despedirla, ¿no? Hasta ahí acababa su espacio para poder estudiar. Entonces, justo cuántas veces en diferentes lugares hemos excluido, ¿no? Esta maternidad que es de alguien concreto, pero es de alguien iglesia, es de alguien pueblo, es de alguien sociedad. Entonces, creo que es una convocación, ¿no? Para me hace memoria de la profetisa Miriam, este reto que digo, en medio de la desgracia y cruzar, levanta el pandero, ¿no? Con sus compañeras, no niega toda la corretiza y el dolor y el desgarre, ¿no? De una esclavitud segura para una libertad incierta. Y justo este profetismo, ¿no? Es el que nos reanima en tanto dolor y desgracia, pero a la vez nos manda a espacios que pueden tener vida, libertad, la alegría, ¿no? El profetismo de la alegría. Y justo también con Rebeca, ¿no? Este caminar, la poesía, la denuncia, el caminar y el elegir, ¿no? Porque este es el sentido de la maternidad, de las crianzas, poder decidir, poder elegir o compartir entre compañeras, aconsejarnos. Alguna tendrá más experiencia que otra o ninguna la tenemos, pero ahí nos lanzamos, ¿verdad? Cuando yo salí de la comunidad religiosa en la que estuve muchos años, les digo, para mí son muy significativas, yo no voy a demandar nada, también para hacerles la vida fácil, porque igual ya estaba yo en otras situaciones que implicaban más libertad o denuncia en la iglesia, ¿no? Con algunos pastores encargados, pero justo es más construir, ¿verdad? Que estar destruyendo, que romper los tejidos. Creo que eso es algo que nos da el caminar también de Rebe, de su pastorado, de su ordenación y que esperábamos, ¿verdad? Que hubiera más mujeres ordenadas, pero eso es así, ¿no? Y eso nos ilusiona, aunque falta. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, quizás yo estuve como comentando de Sandra y de Tere cuando estaba hablando, pero solamente coincidir, Tere y Sandra, porque creo que ambas conjuntan la parte de resistencia y de valentía y en un trabajo organizado. O sea, Sandra, como decías, porque ha sido tu interés, ¿no? La parte jurídica, la parte de derechos, la parte laboral, hacerla visible y luchar por eso. Y Tere, muy desde la experiencia de, bueno, hay muchas cosas más, Tere, que yo sé que conozco de tu experiencia pastoral y sobre todo en Guerrero, muy fuertes, pero sin embargo, la vocación realmente de la justicia, porque aunque se cruzaba la parte de religión, sin embargo, ha sido muy valiente. Entonces, hay una lucha organizada. Entonces, yo creo que en ambas se conjunta también que tenemos que trabajar más interseccionalmente, y creo que nos queda muy claro. Y eso nos abre la mente, el corazón, la reflexión, la decisión y la elección, en el que comparto con ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tenemos esa libertad de elección, de caminar con coherencia y en equidad, podemos también ser un legado. Yo a veces no digo el mejor ejemplo, porque decía que nadie es perfecto, pero sí podemos ir dejando un legado para estas generaciones que están ahora y que también nos confrontan, ¿no? Estas nuevas generaciones también de mujeres feministas, pero también hay cambios que hay que aceptar en nuestras comunidades eclesiales en relación con la procreación y con la maternidad.
Entonces yo creo que hay una sintonía, ¿no? Que nos une como en estas redes de maternaje. Y creo que ahorita estamos haciendo un tejido, ¿verdad? En una red de maternaje. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Tere. Un placer compartir con ustedes. Abrimos y creo que con algo que Lucila estaba poniendo en este momento, y si gustan compartirnos, dice Lucila Servitje, y bueno, creo que lo podemos contestar quien guste. Dice, ¿los varones pueden ejercer este tipo de maternajes elegido? Robert, yo quisiera responder algo que antes pone Lucila también, Ok, adelante, adelante. que tenía que ver con el cuidado como elección, si implica una posición de Ok, cierto privilegio. privilegio. Adelante. Yo creo que el cuidado, y a lo que estamos apostando, es que el cuidado sea con corresponsabilidad, que el cuidado sea un asunto de todas y todos, porque es una cuestión vital, no solo de los seres humanos, sino de todo el entorno, porque estamos viviendo las consecuencias también de la devastación del planeta. Tendría que ser una apuesta por la responsabilidad de las comunidades, de los grupos humanos y de todas las personas el cuidarnos, y no una tarea que recaiga solamente sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Es decir, tendríamos que estar apostando por este cuidado en corresponsabilidad, por este cuidado del entorno y el cuidado de todas y todos, porque si no vamos a perecer, ¿no? Y lo que no es justo es la distribución del cuidado. Es decir, el cuidado es fundamental para la vida, pero lo que no está siendo justo es cómo está distribuido el cuidado. Porque el cuidado recae sobre los hombros de las mujeres y entonces efectivamente se puede volver una cuestión de privilegio porque es cuidado o se puede tener acceso al cuidado cuando se tiene el poder de adquirirlo. Y esto es lo injusto. Y entonces el cuidado tiene que ser una responsabilidad también del Estado. Porque no puede ser un cuidado que solamente esté asociado, por ejemplo, al trabajo formal, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas mujeres se tienen que quedar en casa a hacer cuidado para que otros salgan a trabajar. ¿Por qué? Porque es imposible pagar el cuidado. Pero esto coloca a las mujeres en situaciones de precariedad en todos los sentidos. Entonces, el cuidado es fundamental para la vida. Pero lo que no puede ser es que estemos viviendo esta redistribución tan injusta, ¿no? En ese sentido, tendría que ser una elección y también un compromiso de todas y todos, ¿no? Que es lo que no estamos viviendo. Por eso la idea de lo comunitario, la idea del trabajo en conjunto es lo que puede hacer la diferencia. Pero eso es una práctica de resistencia en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que también implica muchos costos. Entonces, por eso decía, las mujeres están haciendo lo que pueden entre ellas con las redes, pero en estas redes tendrían que estarse incluyendo todas y todos los demás. Y eso lo enlazo un poco con esto que también preguntaba Lucila y ahora para que también las demás comenten al respecto, que es el papel de los varones. El papel de los varones también debería ser hacer un trabajo de cuidados. También con todas y todos y con el entorno. Por eso hablaba hace un momento de la importancia del autocuidado, de la importancia de dejarse cuidar también, porque si no caemos en estos otros supuestos también relacionados con el campo religioso, de esta madre que todo lo abarca a costa de lo que sea, incluso la desposesión de sí misma, donde se pierde ella misma también como sujeta. Y yo creo que ahí es importante, en la medida en la que los varones participen del cuidado, también tendremos comunidades con relaciones mucho más equitativas y con posibilidades de que los hijos y las hijas sean de todos y de todas, no solo de unas, y que no solo sean unas las que compartan el cuidado, porque el cuidado de las hijas y los hijos se comparte con las tías, con las abuelas, con las madrinas, con las vecinas, es decir, con las otras mujeres de las comunidades. Pero hace falta compartirlo con todos esos otros que también están ahí. Porque también eso implica que esos otros se pierden la posibilidad de conocer qué es eso, de ejercer una paternidad responsable, un compromiso, un cuidado. Entonces, esa parte también es muy importante. Entonces, creo que el papel de los varones tiene que ser también el redescubrir esto, el cuestionarse y el llevar a cabo acciones que tengan que ver con incluirse también en este cuidado, independientemente de si son padres o no biológicos,
¿no? Así como en el caso de las madres. Bueno, eso por la pregunta que había ahí. Gracias. Sí, yo solamente quería comentar de algo que dije, ahorita que leí, que, que creo que hablamos de esa corresponsabilidad y esa mutualidad de los compañeros, como dice Sandra, o sea, compañero de vida en un matrimonio o de vida de pareja, pero también coincido mucho porque los tíos, los abuelos, también forman parte de estas redes de maternaje y de paternaje, ¿no? En mi caso, es en esa experiencia, Lucila, que compartí, que cuando yo decidí irme a estudiar por periodos cortos a la maestría, sí, fue eh, demasiadas cosas en contra, ¿no? Pero bueno, siempre acordamos que era nuestra propia historia y nuestra propia decisión y compromiso. Por eso decía mi esposo, no soy ni héroe ni víctima, soy papá. Y entonces yo creo, y bueno, ahora mis hijas ya jóvenes, adultas, pues ese tiempo lo recuerdan con mucho cariño y realmente yo creo que, que las decisiones que uno toma, en mi caso, acompañadas realmente por el compañero, o puede ser tu compañero o compañera de vida, es fundamental, porque nadie más tiene que opinar, pero sí, seguimos teniendo imágenes muy estereotipadas, ¿no? Porque yo le decía, y si tú te fueras 2 o 3 meses o 4 o 6 meses, creo que nadie me iba a ayudar, porque soy la mamá que está a cargo de todo, ¿no? Sin embargo, yo creo esto, bueno, para no ampliar, no sé si Tere quieras compartir. Entonces sí, es una gran responsabilidad. Y quizás como pastora, pues también cómo crear esta corresponsabilidad de equidad en una comunidad, ¿no? Porque es una comunidad de iguales. Entonces creo que es un reto que seguimos teniéndolo hoy, Lucila. Adelante, Tere. Sí, justo creo que es el aporte del feminismo comunitario, donde no solo la sociedad femenina es la que va a construir todo. Sin embargo, al estar en desventaja en sistemas patriarcales, a veces sí hay dobles, triples tareas. Creo que cuando los hombres comprendan que el ejercicio de su sexualidad no implica automáticamente que tienen la capacidad de ser padres, se pueden replantear muchas cosas. Y bueno, sí hay casos excepcionales. He visto hombres jóvenes y mayores con sus bebés y cargando y todo, pero no es la mayoría, ni es parte de la educación ni de la relación entre seres humanos, mujeres, hombres. Incluso se cuestionó muchísimo, se rechaza sin siquiera pensarle cuando una pareja de hombres adopta un niño o niña, que ya te habla de una sociedad donde reprobamos sin dar oportunidad, ¿no? Entonces creo que están en construcción, pero sí tenemos que cuestionar mucho más y poner medios. Ahora muchas niñas o madres ya se ven con el bebé en brazos y entonces también creo que es parte de acompañarnos con estos otros maternajes de quienes no somos madres biológicas, con estas madres biológicas jóvenes que apenas empiezan la vida y ya están, ¿no? En esta dinámica. Entonces creo que los hombres tienen que trabajar con los hombres, tiene que haber justicia para ellos mismos, pero que lo hagan ellos, ¿verdad? No somos las mujeres que tenemos que, podemos hablar, podemos convocar, podemos decir, pero ellos tienen que trabajar porque ellos reproducen ese sistema donde está la postración de las mujeres y sobre todo las mujeres madres, ¿no? Yo vivo muy a gusto mi maternaje porque no tengo tantas obligaciones. Siempre fui de una población empobrecida de la ciudad que no se compara con la miseria que se vive en provincia, ¿no? Entonces creo que sí, incluso los maternajes sociales sí a veces son medio privilegiados, ¿no? Tenemos la posibilidad de discernir, de estudiar, de ir a ejercicios espirituales, de comprar libros, todo eso, cuando otras personas están realmente metidas en dinámicas que no les dan más alternativas. Por ahí. Gracias. Gracias, Tere. Gracias. Voy a comentar algunas cosas del Oye, Facebook. quisiera agregar Sandra, nada más rápidamente algo. Yo creo que una parte son los cambios que vamos haciendo, a lo mejor a nivel personal y a nivel grupal y a nivel comunitario, pero también no podemos olvidar el papel de las instituciones en todo esto. Y las instituciones también son creencias.
¿no? Las instituciones educativas, las instituciones políticas, las instituciones religiosas. Yo que estudio campo académico, por ejemplo, todavía me encuentro muchas académicas que me hablan que pasaron el tiempo de posparto solas y que sus compañeros no pidieron permiso porque casualmente para todos ellos era muy difícil pedirlo. Y casualmente para todos ellos tenían condiciones laborales muy complicadas en las que jamás les iban a dar permiso. Al menos eso es lo que se reporta. Y eso nos habla de cómo el papel de las instituciones también puede hacer muchos cambios en todos estos supuestos. Pero si las instituciones refuerzan o se convierten en reforzadores de estas mismas desigualdades e inequidades, no vamos a poder ejercer esas maternidades y esas paternidades desde otros lugares y en otras condiciones. Gracias. Sí, Sandra, claro. La pastora Magda Aguirre de Puerto Rico nos escucha y nos saluda. La pastora Diana Chaboya, Diana Beatriz Chaboya también nos saludan. Celina Morales, un saludo cariñoso. Rosa Margarita Mayoral de la CIL, muchas gracias por compartir. Sonia Eventi, Tere, es una gran madre espiritual. Y sí, estamos abrazadas en la esperanza, gracias. La pastora Magda Aguirre, excelente. Ser madre sin tener hijos biológicos es un reto espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizás podemos contestar ahorita si gustan esto. Nuestra compañera Griselda Martínez, saludos, querida Tere. Sonia Eventi comenta, el cuidado también le corresponde al Estado y a las instituciones. Muchas gracias. Desde Uruguay les escucha Claudia Fernández. Con mi hermana Elida. Elida es una pastora bautista, compañera. Agradezco a Teresa, Sandra y Rebeca el compartir conceptos tan profundos y en estos tiempos con pensamientos acordes a estos tiempos tan complejos, y me adhiero a este concepto de construir redes de maternaje conjuntamente con los varones. Dalita Juárez, muchas gracias Sandra, Tere, Rebe, por sus aportes. Necesitamos seguir tejiendo redes de maternajes. Es posible, decía la pastora, que es un reto espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sí. No sé si ya lo compartimos o que podemos volver a reformular. Yo solo diría en esto, claro, es un reto espiritual y qué espiritualidad se cultiva, ¿verdad? De qué Dios hablamos, de qué diosa. Pero sobre todo el asunto de que te duela, ¿no? De que te duela la situación de injusticia, de desvalorización o de exclusión. Y entonces te va a seguir llamando eso. Yo cada que voy a la montaña, todavía estaba yo en esa congregación cuando cerramos esa casa en el año 2013. Y bueno, yo seguí yendo, seguía en la escuelita y todo, cada mes, cada 2 meses. Y cada vez que voy me digo, no voy a volver más, me voy a despedir porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque estoy bien lejos, ¿qué les puedo aportar? Y me encuentro casos dolientes, casos alegres, casos de esperanza, de alguna chiquilla que quiere estudiar y que si le conseguimos compu, aunque sea vieja, y que si le donamos 200 pesos para rentar porque va a estar cerca de su escuela. Y entonces digo, ¿y cómo voy a dejar si fuera mi hija? Si yo dije que iba a ayudar a transformar las estructuras de opresión y me repito todo lo que desde mi juventud creí. Entonces yo en este sentido digo, pues fue como el amor de mi vida de juventud, como dirían las escrituras, ¿cómo voy a repudiarlo ahora? ¿No? Cualquiera me va a decir, ¿y tú qué? Ve por ti, nadie te paga, ya estás vieja, ¿qué vas a hacer? No tienes ni casa. Y sin embargo, Dios, como dicen, va proveyendo todo. Y es la fecha que no puedo dejar de ir, y siempre hay esperanzas y siempre hay dolores terribles. O sea, ahora encontré gente muy armada, pero en fin, o sea, bueno, vamos a seguirle hasta que Dios quiera, decimos coloquialmente, pero es hasta donde tú puedas. Y si no es ahí, hay miles de lugares, ¿verdad? Pero qué Dios es el que te convoca, qué amores de siempre tienes, y eso te va a llevar también. Gracias. Claro. Y lo hacemos dentro de una comunidad humana, ¿no? Cualquiera que sea diversa, es imprescindible estas redes, definitivamente, porque solas ni solos podemos hacerlo, pero como mujeres,
y siempre pensar en que lo que hacemos hoy, así como la generación en México de las feministas que han logrado, y que es algo que comparto con mis hijas, digo, sí hay políticas públicas, hay leyes que han cambiado por los movimientos feministas en México. Ahora venimos con esta nueva generación de jóvenes porque nos dicen, ¿no? Es que ya basta, no es posible tanta violencia, tanto feminicidio, tanto infanticidio, y tienen otras formas de expresar esta rabia, ¿no? Y este coraje. Sin embargo, tenemos que seguir acompañándonos como generaciones, porque por las que ya están ahora, pero también las que vendrán, y vendrán con esta apertura que dijimos y con esta gran diversidad. Entonces yo creo que, como dice Tere, el compromiso es pues, un compromiso de un llamado, ¿no? Una gran responsabilidad, y si hay un privilegio, pues este privilegio usarlo para servir definitivamente, ¿no? En los diferentes ámbitos académicos, pastorales, eclesiales, sociales, culturales. Ok. Nos siguen saludando, bueno, la pastora Elida Fernández, que había comentado Quisiera desde ahorita Uruguay. Sandra, con esto que mencionabas, también recordar que los derechos humanos salen de la lucha social, de la lucha en las calles y de la experiencia de las personas en la calle. Entonces, que también esto es muy importante recordarlo, no es solamente un listado, son derechos que se construyen en lo comunitario, que se construyen en lo colectivo y en el acompañar a los grupos sin ser acompañados también, ¿no? Nada más eso. Gracias. Hablando de derechos. Muchas gracias, Sandra. Bueno, quisiéramos ir cerrando. Entonces, bueno, creo que tuvimos la alegría de poder compartir también, explayarnos más, pero no sé si una palabra final, Sandra, Tere, por favor. Adelante, no sé quién, Tere o Sandra o Tere. Bueno, Y yo yo. diría que justo estamos por seguir celebrando la Madre en México con este reto de la desaparición, pero también igual hago memoria del pandero de Miriam, y como dicen, que Dios reparta suerte y que nuestro corazón alcance para todas y todos y todes, ¿verdad? Sean nuestros, sean más allá. Nos ha dolido la situación de Ucrania, que ya lleva más de 8 años en conflicto, y no nos hablan de las guerras en África ni en Centroamérica, pero que alcance, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra esperanza. Gracias, Tere. Tere. Sandra, perdón. Yo me voy muy agradecida con las dos, con las reflexiones de hoy y con el desafío y el reto de la construcción de lo colectivo, ¿no? Y de la construcción de lo colectivo en este mundo globalizado, que a veces en las ciudades, que a veces en otros espacios resulta tan complicado, ¿no? Y que tal vez ese es el desafío para no perdernos unos a otras. Entonces, muchas gracias a las dos. Igualmente, Sandra. Yo también comparto con ustedes la alegría de compartir en esta tarde. Y creo que Sandra y yo platicábamos de que tenemos que seguir trabajando en el acompañamiento, el cuidado y el autocuidado, ¿no, Sandra? Así es que creo que pueden venir otros webinars y otros espacios para poder hacerlo. Muchas gracias, Tere. Que los abrazos alcancen para todas, por supuesto, y en estos momentos de nuestro país, es cierto, tenemos muchas guerras que no hemos resuelto, y creo que las que estamos aquí creemos en que es posible, en resistencia, la lucha organizada, sí, estoy de acuerdo, y en comunidades, ¿no? Y en redes. Muchas gracias, Tere, por tu palabra. Gracias, Sandra. Y bueno, por la palabra y por la experiencia sororal que nos une, y nos une también amigas, compañeras que nos han estado compartiendo, que nos han visto por las redes. Y yo quisiera terminar con explicar qué es lo que estuvimos pasando durante todo el webinar. Entonces, Pati, adelante, por favor. Desde la Cátedra de Teología Feminista nos propusimos explorar 10 maternajes para el 10 de mayo, y creo que ustedes vieron a las mujeres que presentamos, nos faltan 4 porque son 10, todas mujeres ahora muy conocidas, pero que ellas eran, así dicen, era solamente una madre, y ahora son activistas por los derechos de sus hijas y sus hijos,
creo que diríamos la madre de todas las madres que recién murió, doña Rosario Ibarra de Piedra, como un ejemplo del Comité Eureka hace 50 años, que en aquellos años quizás no alcanzábamos a comprender la magnitud de su lucha, y tristemente ahora, es decir, tristemente en el sentido de que se vino esta violencia y este horror en nuestro país, pero aquí están estas mujeres, nuestras compañeras, cada una con una espiritualidad diversa de otras maneras, y también algunas como Maricel Escobedo, ¿verdad? Que conocemos su historia, que también fue asesinada. Realmente estas mujeres, ustedes, yo, creo que todas tenemos ese compromiso y muchas más de las que estarán también marchando por miles en toda nuestra república el 10 de mayo. Entonces, 10 maternajes para el 10 de mayo, pero 10 maternajes se convierten en 1000 o 100,000 maternajes para el 10 de mayo y para cada día en nuestro país, a las cuales les damos las gracias por su inspiración y por su lucha, y nos animan a seguir adelante por ellas y por todas. Y les invitamos a que sigan en nuestras redes sociales de la Cátedra de Teología Feminista estos eventos y el material de lo que hemos compartido en este webinar. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas. Gracias de nuevo, gracias Lucila, Isabel, por encargarte de las redes, Patti también, desde la cátedra, el equipo de compañeras. Gracias, Tere y Sandra, y nos volveremos a encontrar. Y bueno, yo sueño con que a lo mejor pronto estaremos ya en vivo, ¿no? En algún espacio. Espero que sea presencial y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.